Bueno, en este apartado vamos a deducir la regla de la cadena, que es una regla que sirve para encontrar la derivada de la composición de dos o más funciones. Es decir, si sabemos la derivada de una función phi, digamos, y de una función f, entonces podemos encontrar la derivada de la composición. Y eso está dado mediante un teorema. Vamos a escribir el teorema. Este se va a llamar la regla de la cadena. Entonces dice así, no sea x igual a phi de t, una función derivable en, digamos, t sub 0, y la función y igual a f de x derivable en el punto correspondiente, ¿no? Que le vamos a poner x sub 0 igual a phi de t sub 0, ¿no? Como nos interesa la composición, ¿no? Entonces, la función compuesta y igual a f compuesto con phi de t, que es f de phi de t, es derivable. En t sub 0. Y además, su derivada se expresa por esta relación, ¿no? F evaluada en phi de t la derivada evaluada en t igual a t sub 0 es la derivada de la función más exterior, que es la f, por la derivada de la función más interna, ¿no? Que es phi de t sub 0, pero como x sub 0 es phi de t sub 0, esto sería f' de phi de t sub 0 por phi' de t sub 0. Así en resumen, es la derivada de la composición de f con g, es la derivada de la función f evaluada en x sub 0 por la derivada de la función más interna, que es phi en el punto t sub 0, ¿no? Entonces vamos a ver cómo va la demostración. Supongamos que delta t un incremento arbitrario, ¿no? De la variable t. Y delta t, desde luego, tomémoslo como un valor distinto de 0. Entonces, a este incremento le corresponde el incremento en x, ¿no? Que le vamos a poner delta x, que es phi de t sub 0, por la definición que hemos puesto antes, ¿no? Menos phi de t sub 0, de la función más concretamente de la función phi de t, ¿no? Que es igual a x, ¿no? Y aquí delta x podría anularse, ¿no? Eso puede pasar. Entonces ahora de nuevo al incremento delta x le corresponde
un incremento en y, que le vamos a poner delta lleno. Y es f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0, ¿no? Correspondiente a la función y igual a f de x, ¿no? A y igual a f de x. Ahora, la función y igual a f de x es derivable, ¿no? En x sub 0 igual a phi de t sub 0. Luego es diferenciable en ese punto, ¿no? Es diferenciable en ese punto y se puede escribir la fórmula del diferencial, ¿no? Que en este caso sería delta y f' de x sub 0 por delta x más alfa por de delta x por delta x. Esta es la parte lineal, ¿va? Y también tenemos otro término que corresponde a un infinitésimo. Entonces aclaremos eso, donde alfa de delta x es un infinitésimo, es decir, tiende a 0, si delta x tiende a 0. Y recordemos también que alfa de 0 es 0, ¿no? Eso es por definición. Entonces, al dividir por y, por delta t, perdón, esto es f' de x sub 0, delta x sobre delta t, más alfa de delta x por delta x sobre delta t. Entonces vamos a demostrar que esta expresión tiene límite, ¿no? Demostramos a continuación que esta expresión tiene límite si delta x tiende a 0. Es el delta t, porque como dividimos por delta t, es si delta t tiende a 0. Entonces vamos a calcular el límite cuando delta t tiende a 0. Entonces, pero lo vamos a hacer así por partes. Y además vamos a ver tiene la forma requerida por el teorema. Porque el límite de esa expresión cuando delta t tiende a 0 es la derivada, ¿no? Va, entonces como, por ejemplo, bueno, x igual a phi de t es derivable, en t sub 0 ya se tiene una parte, no se tiene que el límite cuando delta t tiende a 0 es delta x sobre delta t, de delta x sobre delta t es phi prima de t sub 0, ¿no? Ahora falta ver que alfa de delta x tiende a 0 si delta t tiende a 0. Esto es cierto, en efecto, ¿no? Como phi de t es continua en t sub 0,
Luego, si delta t tiende a 0, también delta x, ¿no? Recordemos la definición que dimos de continuidad en términos de los incrementos. Pero alfa de delta x es un infinitesimal. Cuando delta x tiende a 0. Así, podemos evaluar el límite, ¿no? Ya sabemos que los sumandos tienen límite. El límite cuando delta t tiende a 0 de delta y sobre delta t, que es la derivada, ¿no?, que nos interesa, es f' de x sub 0 por el límite cuando delta t tiende a 0 de delta x sobre delta t más el límite cuando delta t tiende a 0 de delta x. Quiero ver f'. Cuando delta t tiende a 0 de alfa de delta x, que es el último término que faltaba, ¿no?, por delta x sobre delta t. Y esto ya sabemos que el segundo término de la parte de la derecha es 0 porque ese es un infinitesimal. Entonces me queda f' de x sub 0 por phi' de t sub 0. Así. Y esa es la fórmula que se quería probar, ¿no? Eso es lo que se quería demostrar, ¿no? Es decir, ya tenemos una fórmula para la regla de la cadena. Vamos a escribir unas observaciones referidas al diferencial, ¿no? Ahora nos permite esta fórmula escribir una fórmula para el diferencial de la composición. La fórmula encontrada nos permite escribir el diferencial de la composición de funciones. Así, por ejemplo, si ponemos que y sea f de x y x igual a phi de t, vamos a denotar por y igual a f mayúscula de t a la composición de f con phi. Entonces, para el diferencial de y, se tienen las expresiones de y igual a f' de x por dx o de y igual a f' de t por dt, las cuales son equivalentes. Bueno, esto se puede verificar, ¿no? En efecto, f' de t es, como f mayúscula es la composición, entonces podemos escribir la f de phi de t, y esto por la regla de la cadena que acabamos de ver, este es f de x por phi' de t. Así, dy es f' de t dt, y esto es f' de x por phi' de t dt.
Pero fijémonos que el diferencial de x es phi' de t. Por lo tanto, dy es f' de x de x. Así. Así que, de modo que tenemos dos caminos para hallar la derivada digo, el diferencial de la composición. De modo que hay dos formas. El diferencial de la composición. Y igual a f de phi de t. Primero, hallar el diferencial de y como función de t. Y segundo, hallar el diferencial de y como función de x igual a phi de t, y después hallar de x y sustituir en la primera expresión, ¿no? Y sustituir otra observación. Creo que no numeramos la observación esta, ¿no? Quiero ver. Sí, no lo numeramos. Aquí le vamos a poner número 1. Entonces, esta sería la segunda observación. La expresión de la derivada de la composición puede escribirse con la notación de diferenciales, ¿no? Y entonces sería, en vez de y' ponemos dy sobre dt, con la notación de los diferenciales, ¿no? Y aquí sería dy sobre dx por dx sobre dt. Así, esta es la notación de la función compuesta, ¿no? Para el diferencial. La notación del diferencial de la función compuesta, digo, ¿no? Y número 3, la fórmula de la derivada de la composición, que llamamos la regla de la cadena, se puede aplicar a dos o más funciones. Como vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, si tuviéramos tres funciones, tendríamos algo así, ¿no? La f compuesto con g compuesto con h, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo evaluaríamos esta composición? Esto sería la función f evaluada en g compuesto con h, o de una vez podemos poner g de h de x prima por la derivada de la g evaluada en h de x por la derivada de h de x. Así. Es decir, empezamos a aplicar la derivada de la función más exterior hasta la que está más adentro, ¿no?
sería la derivada de la f evaluada para este caso de 3 sería de las dos que están más adentro, por la derivada de la segunda función por la que está más adentro, que en este caso sería la h por la derivada de la función h. Así. Y así pudiéramos ir aumentando el número de funciones y siempre se puede aplicar. Eso se podría demostrar por inducción. Eso lo podemos poner como un ejercicio, ¿no? Demostrar por inducción. Revisemos unos cuantos ejemplos para ver cómo se aplica la regla de la cadena. Por ejemplo, si tenemos esta función seno de x al cuadrado, calcular y'. Para el caso tendríamos y' sería la derivada. En este caso tenemos dos funciones, tenemos la función cuadrática y la función seno, pero la función cuadrática es la que está más exterior. Entonces sería la derivada de la función cuadrática, que sería 2 por el seno de x, por la derivada del seno, ¿no? Así, que sería el coseno, ¿no? Y entonces nos queda 2 seno de x por el coseno de x. Así. Para ese caso, ¿no? Pero bien pudiéramos tener más funciones involucradas. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, calcular y', si y es el logaritmo natural del coseno de x cubo más 3x cuadrado más 1. Así. Bueno, entonces calculamos primero la derivada de la función logaritmo natural, ¿no? Entonces y' sería, la derivada del logaritmo natural sería 1 sobre la función que está adentro, ¿no? Que sería el coseno de x cubo más 3x cuadrado más 1. Así. Por la derivada de la función coseno, ¿no? Que sería el seno evaluada en la función que está más adentro, que sería x cubo más 3x cuadrado más 1, por la derivada de la función que está más adentro, que sería la función polinómica 3x cuadrado más 6x. Eso. Que sería 3x cuadrado más 6x por el seno sobre el coseno de x cubo más 3x cuadrado más 1, que sería la tangente de x cubo más 3x cuadrado más 1. Eso sería. Aquí y aquí hay un error porque la derivada del coseno es menos el seno. Entonces aquí hay un signo menos. Entonces quedaría así. Menos y menos. Recordemos que la derivada del seno es el coseno y la del coseno es menos el seno. Entonces queda esa expresión. Así. Queda menos 3x cuadrado más 6x por la tangente de x cubo más 3x cuadrado más 1. Se puede hacer de una vez la derivación y si no, nombrar las funciones, pero eso involucraría meter más variables. Así que es preferible mejor entender bien el teorema y aplicar de una vez la regla.
Por ejemplo, veamos otro caso. Calcular y' si y es el coseno del logaritmo natural de 3x. Y esto sería así, ¿no? Y' sería la derivada del coseno, que es menos el seno de el logaritmo natural de 3x por la derivada de la función que está más adentro, que es el logaritmo natural, que sería 3x, 1 sobre 3x, por la derivada de la función que está más adentro, que sería 3. Y entonces esto queda 3. Entre 3 aquí se cancela 1 y solo queda menos el seno del logaritmo natural de 3x sobre x. Y así veamos el último ejemplo para dejar esto. Calcular y. Recuerden que teníamos la derivada de la función potencial cuando n es un número entero, ¿no? Pero no en general. Entonces vamos a calcular esta derivada ahora. Y igual a x a la alfa con alfa que pertenece a r, ¿no? Aquí le vamos a corregir. Sea y igual a x a la alfa con alfa que pertenece a r. Calcular y'. Entonces vamos a calcularla usando la notación, el logaritmo y el exponencial, ¿no? Si y es igual a x a la alfa, podemos usar el logaritmo, ¿no? Entonces podemos poner así, y igual a e elevado a la alfa por el logaritmo natural de x, ¿no? Entonces, calculemos la derivada. Y' como composición va a irnos, entonces sería e a la alfa logaritmo natural de x', que sería la derivada del exponencial, que es e a la alfa logaritmo natural de x por alfa sobre x, ¿no? Porque la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x por la constante, ¿no? Y esto es alfa por x a la alfa menos 1. Así que es, bueno, esa es la expresión que da. Así es que la derivada de x a la alfa es alfa por x a la alfa menos 1 para alfa que pertenece a r, ya sin considerar que alfa sea un número entero, ¿no? Sino que es arbitrario. Entonces, con esta regla de la cadena nos permite calcular derivadas de una infinidad de funciones, aparte de las que ya teníamos. Recuerden que teníamos en el álgebra de derivadas, podíamos calcular la derivada de sumas, restas, cocientes, productos, pero no de composiciones. Y de hoy en adelante ya podemos aplicar esta regla de la cadena para calcular la derivada de estas, ¿no? Entonces nos vamos a quedar aquí.